Ok, buenas tardes, señoritas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están tranquilos? Se lo pasen, me están viendo. El tema que nos toca llevar el día de hoy es fisiopatología de la anemia. La anemia, como vamos a ver ahora en la clase de hoy, es una patología bastante frecuente. Y es frecuente en países en vías de desarrollo como el nuestro. En vías de desarrollo, porque a veces nos decían del tercer mundo, digamos, ¿no? Los países desarrollados. Pero es una patología bastante frecuente en nuestro medio. Más, por ejemplo, en zonas tropicales cálidas, como por ejemplo los yungas de La Paz. Es bastante frecuente esta patología, como es la anemia. Entonces, para esto, anemia es un tema súper interesante y es grande, porque como vamos a ver, tiene varios causales o agentes etiológicos esta anemia, esta patología denominada anemia. Y no vamos a desglosar cada uno, porque revisar cada uno y sus mecanismos fisiopatológicos, porque cada uno de esos agentes etiológicos tiene diferentes mecanismos fisiopatológicos. ¿Estamos? Vamos a desglosar los mecanismos fisiopatológicos de los más frecuentes. Gracias, Nicanor. Vamos a desglosar los mecanismos fisiopatológicos de los más frecuentes. No vamos a poder hacer efectivo, digamos, todos, pero en esta primera parte, vamos a ver la fisiopatología general como tal de la anemia. Una vez que veamos esa fisiopatología general, vamos a ver la fisiopatología específica de cada tipo de anemia. ¿Ok? La OMS, esta Organización Mundial de la Salud, hace una definición súper interesante. Dice que anemia es una disminución del nivel de hemoglobina en sangre, independientemente de que la concentración de eritrocitos sea normal o incluso incrementada. O sea, como ven, no solamente la anemia está englobada por una disminución de la hemoglobina. La hemoglobina puede estar disminuida en algunas patologías como en la anemia de tipo ferropénica, puede estar disminuida. Pero, como les había dicho, hay varios tipos de anemias. Hay anemias secundarias a alguna alteración en la estructura de la hemoglobina, como tal, por ejemplo, las talasemias. Entonces, esta definición de la Organización Mundial de la Salud es una definición interesante, pero no engloba todos los tipos de anemia. ¿Vamos? Más adelante vamos a ver una definición funcional y fisiopatológica de la anemia que engloba todo lo concerniente a las patologías que en última instancia van a determinar que se tenga anemia. En ese tenor, muchachos, se han establecido límites de referencia en función a la edad, el sexo, pero también hay que considerar el nivel de altitud en el que vivimos. Porque no es lo mismo anemia en pacientes que viven en Santa Cruz o que viven a nivel del mar y anemia en personas que vivimos a gran altitud como acá en La Paz. En La Paz estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. El nivel de hemoglobina para catalogar una anemia es distinto al nivel de hemoglobina o el nivel de hematocrito que se tiene que catalogar en pacientes que viven a nivel del mar o en Santa Cruz que está a 400 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Es diferente. Ok, ahora sí, cierren la puerta. ¿Ya han llegado los estudiantes del día lunes de práctica? Ya, ahora sí, cierren la puerta. Si no han venido, cierren la práctica, ¿no? Ya, vamos. Entonces, como les hacía referencia, ahí tenemos, por ejemplo, un dato que nos da la OMS, la definición de anemia según el nivel de hemoglobina y hematocrito, y considera también el número corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y el número de glóbulos rojos como tal. Este es un parámetro dado a nivel del mar, como pueden ver. Por ejemplo, los recién nacidos al término hace referencia que tienen anemia cuando el nivel de hemoglobina está menor o igual a 14 gramos por decilitro
niños de 3 meses cuando la hemoglobina está menor o igual a 15 gramos por decilitro y niños de 1 año cuando su hemoglobina está menor a 11 gramos por decilitro. Como pueden ver, ya cuando va subiendo la edad de los niños, va disminuyendo el nivel de hemoglobina para catalogar anemia, como pueden observar en este gráfico. Como les hacía referencia, es diferente cuando consideramos el sexo y también consideramos el nivel de altitud que les hacía referencia. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde se evidencia anemia, considerando la hemoglobina y el hematocrito, pero es diferente en mujeres y en varones. Vamos, no es igual. Como pueden observar en el gráfico, en mujeres mayores de 18 años se considera anemia cuando su nivel de hemoglobina está en 12 gramos por decilitro. Entre tanto, que en varones mayores a 18 años, ¿no?, su hemoglobina, considerada ya un punto de corte que nos da el diagnóstico de anemia, es de 13,6 gramos por decilitro, pero esto es a nivel del mar. Vamos, esto es considerando el género. Siempre es diferente en varones en relación a las mujeres. Igual que para hacer el diagnóstico de mal crónico de montaña, habitualmente consideramos siempre el nivel de hemoglobina. Dependiendo del tipo de anemia, nos va a interesar el número de glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, los demás parámetros, dependiendo del tipo de anemia que estemos viendo. ¿Vamos? Ejemplo, les hacía referencia, siempre consideramos para catalogar, digamos, la anemia el nivel de hemoglobina, porque el nivel de hematocrito y el número de glóbulos rojos puede sufrir grandes diferencias con, ejemplo, una deshidratación del paciente. ¿Vamos? Entre tanto, la hemoglobina no sufre ese nivel, ese desfase. Aquí, por ejemplo, vemos, muchachos, valores de hematocrito y de hemoglobina en recién nacidos. Recién nacidos de nivel del mar y recién nacidos de altura. Habitualmente, estos datos de altura hacemos referencia de grandes alturas. ¿Por qué? La clasificación de Huttren, que considera los niveles altitudinales, considera que gran altitud, high altitude, con su nombre en inglés, está por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Vamos? Habitualmente esta bibliografía que sacamos está entre 3.600, considerando altura, a La Paz, está por encima de 2.600 y en algunos casos 4.200 metros sobre el nivel del mar, que son donde más estudios se han realizado, en este caso, en relación a grandes alturas. En La Paz, en Bolivia, en Cerro Pasco, en Perú, y varios otros lugares del Perú y también en Potosí. Teníamos, por ejemplo, el Instituto Boliviano de Biología de Altura tenía una sucursal del Instituto Boliviano de Biología de Altura en Potosí, que lastimosamente creo que ya no está funcionando porque el encargado creo que falleció, el doctor. Entonces, como podemos observar, muchachos, al momento de nacer, habitualmente los recién nacidos tienen un nivel de hemoglobina elevado, como pueden ver. A nivel del mar, 17,5 gramos por decilitro. En grandes alturas, por ejemplo, La Paz, 18,41 gramos por decilitro de hemoglobina, recién nacidos. Y habitualmente estos niveles de hemoglobina van disminuyendo, acorde va pasando el tiempo de aclimatación en la vida extrauterina. Eso va pasando en todos los niveles, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, etc. Va regulando de una función fetal que estaba intrauterina a una función de un neonato que está funcionalmente activo extrauterinamente. Va cambiando los mecanismos fisiológicos. Aquí vemos, muchachos, niveles de hematocrito y hemoglobina según la edad, la altura y el sexo. Aquí, por ejemplo, varones y mujeres es diferente considerando el sexo y también el nivel de altitud. ¿Está golpeando, pero? ¿Sí? ¿Está golpeando? No. A ver, la oportunidad. Por ahí es el doctor Cabrera, que es el doctor de la base de su.
Sí, pasen, la señorita iba más tarde que yo. Se han ido a tomar un café y después entrar a participando, ¿no? Ok. Entonces, como les hacía referencia, hay siempre diferencia, tanto considerando el sexo del paciente, como también el nivel de altura en el que se encuentra habitando este paciente. Acá, por ejemplo, vemos los niveles de hematocrito en varones y en mujeres. A 150 metros considera anemia cuando un hematocrito está por debajo o igual a 45%. A 150 metros en varones. En mujeres, 38% cuando están a 150 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahora directamente nos subimos a gran altitud. Habíamos dicho que gran altitud está por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Vamos? Entonces acá vemos que 3.260 está en un rango de gran altitud. En varones ya se considera anemia cuando el nivel de hematocrito está por debajo, igual o por debajo de 53%, y en mujeres cuando está igual o debajo de 46%. ¿Ven cómo hay gran diferencia entre los niveles de altitud en relación a catalogar o no anemia? Eso es súper importante porque un gran número de personas que sufren anemia, en este caso las personas que sufren anemia, son las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas habitualmente por el consumo excesivo que tiene el producto, porque son dos personas que deben nutrirse con el hierro que ingresa por la alimentación, habitualmente estas tienden a tener anemia. ¿Estamos? Pero es importante saber cuál es el punto de corte específico para determinar anemia en estas mujeres embarazadas, más las que habitan en grandes alturas. Porque muchas veces en La Paz, el Ministerio de Salud como tal, estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en el alto están a 4.200 metros, 4.100 metros sobre el nivel del mar. Alto Lima está más o menos a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Habitualmente, cuando una mujer embarazada, sea en el primer, segundo o tercer trimestre de embarazo, tenía una hemoglobina menor a 15 gramos por decilitro, inmediatamente se le daba un suplemento de hierro y ácido fólico por 3 meses, o sea, 90 comprimidos de hierro y ácido fólico, que es sustrato para la generación de nuevos glóbulos rojos, ¿verdad? En Perú, un estudio bastante interesante, unos 4 estudios que hicieron los colegas de Perú, en Cerro Pasco, que está a 4.200 metros sobre el nivel del mar, habitualmente determinó o hizo una determinación, un punto de corte de la anemia en mujeres embarazadas, iniciando desde el primer al tercer trimestre del embarazo. Y ese punto corte, digamos, ve una hemoglobina efectiva para mujeres embarazadas, está entre 11,5 gramos por decilitro a 13,5 gramos por decilitro. Ese es el nivel efectivo que tengan que tener las mujeres embarazadas desde el primer trimestre del embarazo hasta el tercer trimestre del embarazo. ¿Estamos? Por ahí es pregunta de examen. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hemoglobinas menores a 15 gramos por decilitro, ya les dábamos suplemento de hierro y ácido fólico. ¿Estaba bien o estaba mal? ¿Ah? Porque habitualmente en el embarazo hay una expansión del líquido plasmático. ¿No ven? Esa expansión del líquido plasmático es para asegurar la adecuada oxigenación y nutrición tanto a la madre como al producto. ¿Estamos? Hay un incremento del 20% del volumen plasmático. Y eso para asegurar adecuada nutrición y oxigenación tanto a la madre como al producto. Y si nosotros le damos un sustrato efectivo para producir mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿qué estamos haciendo? Estamos hemoconcentrando, ¿verdad? Y si estamos haciendo hemoconcentración, estamos disminuyendo la adecuada entrega de oxígeno hacia los tejidos. Y habitualmente se ha asociado esto en las mujeres embarazadas en mayor producción de preeclampsia, ¿sí?
una mayor cantidad de estas mujeres embarazadas que han tenido sufrimiento fetal agudo y varias otras patologías que han desencadenado por no hacer un manejo efectivo del nivel de hemoglobina. Porque con la hemoglobina se ha dicho que diagnosticamos o no la anemia. ¿Estamos? Entonces es importante saber el nivel de hemoglobina y el hematocrit para determinar quién tiene anemia según el sexo y según el nivel altitudinal donde se vive. ¿Estamos? Eso es importante. Entonces, se han hecho otros estudios efectivos en Perú más que esto. Nosotros queremos incursionar en ese tipo de estudios acá en La Paz, pero el valor efectivo para grandes alturas de hemoglobina en mujeres embarazadas, hemos hecho 11,5 a 13,5 gramos por decilitro, efectivamente. Ahora bien, y como les había hecho referencia, siempre consideramos el nivel de hemoglobina. Este dato, por ejemplo, de la segunda, en este caso el gráfico del lado derecho, ya es tomado actualizando los datos dados por los colegas de Perú. Aquí hace referencia que mujeres embarazadas ya se connota que tienen anemia en grandes alturas cuando la hemoglobina está por debajo de 11 gramos por decilitro. ¿Están viendo? Porque considera que un nivel óptimo de hemoglobina es de 11,5 a 13,5 gramos por decilitro, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso les había dicho. Y aquí ya considera que la hemoglobina en una mujer embarazada para determinar anemia debe estar menor o igual a 11 gramos por decilitro. Cuando está menor o igual a 11 gramos por decilitro, recién se debe suplementar habitualmente hierro y ácido fólico, porque en mujeres embarazadas habitualmente el principal agente etiológico asociado a la anemia es la ferropenina. ¿Estamos? Ok. Datos de hemoglobina hematocrit para determinar anemia en la altura. Como les he dicho en el gráfico anterior, ¿no? Siempre nos centramos en la hemoglobina específicamente. Y cuando vamos subiendo de altura, esto ya no es en mujeres embarazadas, sino es un promedio que se toma tanto de varones y mujeres. Cuando vamos subiendo de nivel altitudinal, como ven, el nivel de hemoglobina va subiendo para hacer efectivo otro deporte para determinar la anemia. A ver, por ejemplo, 1000 metros es un promedio entre varones y mujeres. La hemoglobina debe estar a 11,2, igual o menor a 11,2 gramos por decilitro para determinar anemia. A 3500 metros sobre el nivel del mar, este es nuestro nivel altitudinal más o menos, ¿no? Acá en la zona de Miraflores estamos más o menos 3600 metros sobre el nivel del mar. Tenemos lugares bajos, por ejemplo, en la zona sur, donde está el colegio La Salle, ¿no? Que es San Ignacio. La Florida, que se llama la zona de Florida, que está a 4200 metros sobre el nivel del mar. Entonces vemos en el alto, como les he dicho, están a 4100, 4200 y más arriba están 4400 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay variabilidad con el nivel de altitud y el nivel de hemoglobina para considerar anemia en estos pacientes. ¿Vamos? Ok, aquí tenemos una definición de aspecto funcional que está más acorde a lo específico o dado por la anemia como tal en general. Entonces hace referencia a que la anemia es una disminución en la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos, lo que en última instancia va a provocar hipoxia tisular, ¿no? Porque no va a haber una adecuada entrega de oxígeno a los tejidos, y esa inadecuada entrega de oxígeno a los tejidos nos connota hipoxia tisular, y en algunos casos ingresan al metabolismo anaeróbico, y va toda la sintomatología asociada a este trastorno. Es diferente la hipoxia tisular, que no está relacionada con un trastorno de la sangre, ¿no? Ejemplo, disminución de la presión parcial de oxígeno en grandes alturas. En nuestro caso, esa disminución de la presión parcial de oxígeno, aquellas personas que no aclimatan adecuadamente
habitualmente va a dar un estado de hipoxemia. ¿Estamos? Aquellas personas que no aclimatan adecuadamente, que les da primero Soros, es la desaclimatación aguda más leve. Después pueden ingresar al edema agudo por de altura. No están aclimatando adecuadamente. Eso es por una disminución en la presión parcial de oxígeno al ambiente. ¿Vamos? Dado por la disminución de la presión paramétrica, que se llama la hipoxia hipovárica. Y si no aclimatan adecuadamente, estos pacientes van a entrar en una disminución en la oxigenación a nivel tisular. ¿Vamos? Aquellas personas que también van a tener, por ejemplo, enfisema o algún trastorno a nivel pulmonar, o puede ser enfisema asociado a enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, que nos va a dar trastornos en la oxigenación también. Y estos pacientes van a tener también hipoxia tisular, pero no está dado por la anemia, ¿no? Hay que diferenciar efectivamente la hipoxia tisular dada por la anemia y la hipoxia tisular dada por otro tipo de patología. La insuficiencia cardíaca también nos va a dar hipoxia tisular, ¿vale? Entonces, la anemia, específicamente la más frecuente, les hacía referencia en países en vías de desarrollo como el nuestro, es la anemia ferropénica. Es la más frecuente. Y esta anemia ferropénica se va instaurando gradualmente, porque no viene de golpe, digamos, ¿no? O sea, no es como un proceso infeccioso agudo alto, ¿no? De vía respiratoria, que allí están tranquilitos, ¿no? Se infectan, 3-4 días se incuban el virus y al quinto día ya están sintomáticos, ¿no? Febriles, asténicos, aminámicos, ya tienen, etcétera, etcétera. Pero la anemia es habitualmente va adquiriendo un mecanismo de adaptaciones fisiológicas que no se siente en la etapa inicial de esa anemia. O sea, tranquilo, mientras va exacerbando más la ferropenia, por ejemplo, en esa anemia ferropénica, recién van acentuándose los signos y los síntomas de la anemia. Y es por eso que los pacientes van a tener variabilidad sintomática. No todos van a tener la misma sintomatología, dependiendo del nivel o del grado de anemia que tengan, porque eso también está circunscrito no solamente, por ejemplo, en la anemia ferropénica va a depender del nivel de hemoglobina que tenga el paciente. No va a tener la sintomatología un paciente que tenga 6 gramos por decilitro de hemoglobina que un paciente que tenga 10 gramos por decilitro de hemoglobina. ¿No? Diferentes sintomatologías. Pero en general, todos los pacientes que tienen anemia van a empezar a tener algunas de las sintomatologías que vamos a ver más adelante. Como les he dicho, la velocidad de inicio no es similar en todos, dependiendo del tipo de la anemia o el agente etiológico que les va a causar la anemia, la velocidad de inicio va a ser diferente en todos los tipos de anemia. También depende de la intensidad de pérdida de sangre. Por ejemplo, hay las anemias de tipo hemorrágico, ¿no? La hemorragia, en primera instancia, nos va a connotar anemia. Después de la anemia, si no se hace un manejo efectivo de esa hemorragia, va a entrar a shock hipovolémico, ¿no? Hemos visto en las prácticas de shock. Y también está circunscrito la capacidad del organismo de recuperarse o de, según sus mecanismos de adaptación, pueda hacer en este caso, un manejo efectivo del trastorno que esté sufriendo en ese momento. Entonces, hacemos un repaso de la fisiopatología general, ¿no? Pues es un esquema general de la fisiopatología de la anemia. Hacemos referencia que el organismo no tiene la cantidad suficiente, puede ser de glóbulos rojos, o en este caso, de la hemoglobina unida con el oxígeno, para llevar el oxígeno suficiente a los tejidos. No tiene la cantidad necesaria. Eso hace que haya un aumento del flujo sanguíneo, incremento del flujo sanguíneo. ¿Bajo qué medidas fisiopatológicas? Hay una estabilización o incremento de la actividad del sistema nervioso simpático, el cual hace que incremente la frecuencia cardíaca.
Al incrementar la frecuencia cardíaca, ustedes saben que está asociado al gasto cardíaco. Gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿no? Ahí incrementa el gasto cardíaco. Vamos, incremento la frecuencia cardíaca. Porque el corazón tiene que suplir esa deficiencia en la entrega de oxígeno efectiva hacia los tejidos y por ende incrementa la frecuencia cardíaca. Y en algunos casos, dependiendo del estadio de este paciente que tenga anemia, puede incluso contener una insuficiencia cardíaca de gasto elevado. ¿Vamos? Es dado habitualmente en pacientes que tienen anemia. Ese incremento del gasto cardíaco hace que haya un aumento en la velocidad de la circulación, y ese aumento en la velocidad de la circulación va a conllevar que en algunos niveles de nuestra economía también se produzca vasoconstricción, porque va a haber un aumento preferencial del flujo sanguíneo a órganos vitales. Estos pacientes habitualmente van a tener vasoconstricción y por eso van a estar con un color pálido, ¿no? Eso porque esa redistribución de flujo habitualmente va para tener ese flujo preferencial a órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? ¿Cuál es el primero? El sistema nervioso central. El segundo, el corazón. El segundo. El tercero, el riñón. ¿Okay? Está primero el cerebro, después está el corazón y en tercer lugar está el riñón. Entonces hay una redistribución de flujo sanguíneo a expensas del tejido celular subcutáneo, piel, a nivel gastrointestinal, para redistribuir ese flujo a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardíaco y a nivel renal. Aumento del flujo preferencial. A su vez, hay un incremento de la utilización de oxígeno por los tejidos, asociado a un incremento en nivel de los glóbulos rojos del 2,3 de tejido. El 2,3 difosfomicerato y otros, que hace que haya una disminución en la afinidad del oxígeno de la hemoglobina y por ende ese oxígeno es inmediatamente distribuido hacia los tejidos o entregado a los tejidos. ¿Vamos? Ese es un pantallazo general de la fisiopatología, porque después cada enfermedad específica que nos causa anemia tiene otro mecanismo fisiopatológico. ¿Vamos? Entonces, con todo ese mecanismo fisiopatológico general que hemos visto, ¿no? Vamos a tener la signosintomatología. Y habitualmente esta signosintomatología va a estar asociado con los dos laboratorios. El paciente va a cansarse fácilmente, ¿no? Además de tener un incremento de la frecuencia cardíaca, va a tener un incremento de frecuencia respiratoria, y esa entrega insuficiente de oxígeno hacia los tejidos hace que el paciente tenga fatiga rápida. Además tenga disnea, dependiendo del grado de severidad de la anemia, disnea a medianos esfuerzos, a grandes esfuerzos, etc. ¿Vamos? Debilidad muscular, como no hay la entrega efectiva de oxígeno al tejido muscular, debilidad muscular. Cefaleas. Ya la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral habitualmente va a estar distorsionada por esa disminución en este caso, de la entrega de oxígeno a ese nivel, y por ende el paciente va a empezar a desarrollar cefaleas. Va a estar asociado en algunos casos el vértigo, porque esa alteración en el flujo sanguíneo cerebral y la disminución en la entrega de oxígeno al sistema nervioso central va a estar asociado al vértigo y al síncope. Las palpitaciones, incremento de la frecuencia cardíaca, disnea que les he dicho. Y en el examen físico lo que debemos observar es la esplenomegalia. Habitualmente, si estuviese asociado a algún tipo de alteración estructural de la hemoglobina, ¿no? Va a haber esplenomegalia en este caso. Verificar si el paciente tiene o no hepatomegalia. Les había dicho que la palidez habitualmente va a estar presente en estos pacientes que tienen anemia. Puede estar o no asociado con hipotensión en estos pacientes. Pueden presentar algunos casos de ictericia, coiloniquia, que habitualmente es efectivo en pacientes que tienen hipoxemia, en este caso hipoxemia dado por la anemia,
Y sí o sí, si no hay una entrega efectiva de oxígeno al sistema nervioso central, hace que en primera instancia altere la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y por última instancia va a entrar en una disfunción neurológica. En el laboratorio siempre vemos el recuento de glóbulos rojos, el nivel de hemoglobina y el hematocrito, y se había dicho de estos tres parámetros habitualmente el que nos va a dar el pool del diagnóstico es la hemoglobina. Esa hemoglobina nos va a dar el diagnóstico específicamente, porque el número de glóbulos rojos y el hematocrito no son un parámetro fiable para determinar efectivamente la anemia. Y los índices eritrocitarios nos van a servir para ver qué tipo de anemia era. ¿Estamos? Microcítica, macrocítica, hipocrómica, hipercrómica, etcétera, etcétera, dependiendo de la etiología, en este caso la causa de la anemia. Los reticulocitos nos sirven para ver si es anemia regenerativa o arregenerativa. Todos estos parámetros nos sirven para poder hacer un diagnóstico efectivo de qué tipo de anemia estamos tratando o estamos viendo un paciente que ha venido a consultar. ¿Vamos? Luego tenemos frotis de sangre periférica. Habitualmente ahora ya no tenemos, anteriormente se hacía el frotis de sangre periférica. No sé si siguen haciendo las prácticas en fisiología, donde hacían frotis de sangre periférica y hacían un conteo manual de glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Siguen haciendo esa práctica en fisiología o no todavía? No hacemos control. ¿Nada? ¿Nada? ¿Ya no hacen? Porque ahora ya no hay ese conteo manual de frotis de sangre periférica. Ya vas al Hunter se llama, y meten la muestra de sangre y le sale todos los parámetros. Ya no se hace el frotis de sangre periférica. Antes, hasta el 2013, el 2010, todos los laboratorios hacían o reportaban el hemograma completo, ahora que se llama la biometría hemática, con un frotis de sangre periférica. Ahora ya no. Ya es automatizado. Ponen el control, muestra de sangre, imprime inmediatamente los valores, ¿no? Hemoglobina, glóbulos rojos, etc. Glóbulos blancos. Luego vemos las pruebas para medir la destrucción de los eritrocitos. Hay que ver habitualmente si está asociado o no con lisis de glóbulos rojos o no. Y en última instancia, examen de médula ósea para descartar algún tipo de patología maligna. Ok, vemos la anemia, clasificaciones, ¿no? Como les había dicho, tiene un gigante staff de agentes etiológicos que nos van a conllevar anemia. Como les había hecho referencia, vamos a ver los más frecuentes, ¿okay? Pero es necesario ver nomás qué patologías nos van a llevar o nos van a producir anemia. Como les decía, por ejemplo, hay una clasificación funcional que habitualmente podemos hacer ese diagnóstico de esa clasificación funcional verificando el conteo de reticulocitos. Viendo el número de reticulocitos podemos determinar si ese paciente tiene anemia regenerativa o arregenerativa, según el nivel de reticulocitos. Luego vemos una clasificación morfológica. En la clasificación morfológica vemos índices eritrocitarios. ¿Tiene teórica, señorita? Ya, vaya. Cierre, por favor. En la clasificación morfológica, por ejemplo, muchachos, vemos los índices eritrocitarios. Estos índices eritrocitarios, como por ejemplo la hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio, habitualmente nos va a servir para dar el nombre y el apellido a la anemia específica. Pueden ser normocíticas normocrómicas, pueden ser microcíticas hipocrómicas o anemias macrocíticas. Con estos dos parámetros podemos hacer la disquisición morfológica del tipo de anemia.
Luego vemos la clasificación etiopatogénica de las anemias. Como les había dicho, este es asociado a la clasificación funcional porque hace referencia a las anemias regenerativas, que habitualmente estas anemias regenerativas tienen origen periférico más que origen central, o sea, no están relacionados con la médula ósea. Entre estas anemias regenerativas tenemos una subclasificación gigante, que son las corpusculares y las extracorpusculares, haciendo referencia a que las corpusculares existen alteraciones en la membrana del glóbulo rojo, y en las extracorpusculares habitualmente van a estar asociados a agentes tóxicos, por ejemplo, el hidrógeno, el arsénico, los cloratos, etc., o venenos de serpiente que pueden asociarse a anemias. Como pueden observar, jóvenes y señoritas, ¿no? O sea, esta clasificación funcional nos ve los agentes etiológicos o los tipos funcionales de tipos de anemia. Por ejemplo, en estas anemias hemolíticas corpusculares tenemos asociados a las alteraciones de la membrana del glóbulo rojo, lo que va a producir una alteración de la forma normal del glóbulo rojo. El ejemplo de estas patologías, la esclerocitosis hereditaria y algunas otras patologías por hipersensibilidad del complemento, como por ejemplo la hemoglobinuria paroxística nocturna. Algunas anemias por déficit enzimático, por ejemplo, el déficit enzimático de enzimas eritrocitarias como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y algunas porfirias. Ejemplo, alteraciones en la hemoglobina. Si hay algunas alteraciones en la estructura como tal de la hemoglobina, nos va a producir algún tipo de anemia. Aquí, por ejemplo, vemos alteraciones cualitativas y alteraciones cuantitativas en la estructura de la hemoglobina. Entre las cualitativas, un ejemplo efectivo de esta anemia es el síndrome falciforme, que puede estar asociados a la hemoglobina S u otras formas de hemoglobinas homocigotas. ¿Estamos? Entonces, como ven, muchachos, hay una infinidad de agentes etiológicos que nos van a producir anemia. ¿Estamos? Pero no siempre vemos todos estos tipos de anemia, ¿no? Siempre hay los más frecuentes, ¿verdad? En esa clasificación funcional tenemos las anemias arregenerativas. Estas anemias arregenerativas habitualmente son de origen central, a diferencia de las anemias regenerativas. En esa clasificación funcional eran de origen periférico, ¿verdad? Pero en este caso las regenerativas son de origen central y están asociadas a alteraciones en las células germinales, pueden ser secundarias o insuficiencias medulares, y como pueden observar acá hay cuantitativas y cualitativas. Entre las cuantitativas tenemos las selectivas, que son las osteopenias puras, o sea que están asociadas directamente al glóbulo rojo como tal. Las globales, que están asociadas a plasias celulares globales, donde va a haber una alteración en todos los elementos formes de la sangre, ¿no? Glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etc. Entre las cualitativas, las famosas dismielopoiesis, que pueden ser congénitas o adquiridas, ¿no? Las otras por desplazamiento, ¿no? Leucemias, linfomas, tumores sólidos, que van a estar asociados con trastornos malignos, ¿no? Y aquí en esta ingresa las anemias por déficit o trastornos metabólicos de factores eritropoyéticos. Ejemplo, la anemia ferropénica está asociada a la deficiencia de hierro, anemia ferropénica. O el bloqueo del macrofágico, que está asociado a enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas como la insuficiencia renal crónica, síndrome de intestino irritable, etc., nos van a dar también algún tipo de anemia.
deficiencia de vitamina B12 o la cobalamina, deficiencia del ácido fólico, que estas dos deficiencias de la B12 y el ácido fólico están asociados a trastornos en la síntesis del DNA y en última instancia nos van a dar anemias de tipo megaloblásticos. El volumen corpuscular medio en los pacientes que tienen este tipo de anemia va a estar incrementado. Algunas anemias asociadas a déficit de algún tipo de hormona, por ejemplo, déficit de eritropoyetina. El déficit de eritropoyetina puede estar asociado en pacientes que tengan insuficiencia renal crónica, que habitualmente van a tener déficit de eritropoyetina y van a conllevar anemia. Alteraciones en las hormonas tiroideas, en andrógenos y en algunos casos los corticoides también van a estar asociados a la anemia. Anemias de causas comunes, como les había hecho referencia, en los adultos, en países de vías de desarrollo como el nuestro, la principal causa de anemia es la ferropénica. Le sigue la enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades crónicas como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, etcétera, etcétera, y la insuficiencia renal crónica como tercer agente etiológico de anemia en adultos. La insuficiencia renal crónica siempre se asocia. Y habitualmente es por déficit de la síntesis de la eritropoyetina. Habitualmente se debe dar reemplazo hormonal. Luego tenemos el cuarto agente etiológico en nuestro medio, que está asociado a la anemia, la deficiencia de folatos o vitamina B12. Disfagocitosis eritrocitaria, síndromes mielodisplásicos, mielotisis, aplasia, que son habitualmente alteraciones a nivel central, en este caso en la médula ósea. Luego, en los niños, de la misma forma, la primera causa, como podemos observar, la ferropénica. La inflamación aguda habitualmente está asociada igual a la anemia en estos muchachos, en los niños pequeños. Luego vienen las talasemias. Las talasemias habitualmente son más frecuentes, como he dicho, en afrodescendientes. ¿Okay? Luego la drepanocitosis, esferocitosis hereditaria, encinopatías, y ahí vamos viendo la leucemia, aplasia pura y congénita de la serie Soja, eritroblastopenia, trayectoria del niño, etc., que son las causas más frecuentes. Esas son las más frecuentes en los niños, talasemia, drepanocitosis, fibrosis. Luego entramos a lo que es la anemia ferropénica. Ya vamos a entrar ahora en la fisiopatología específica de las anemias, que esto es mucho más interesante, un poco más complicado. Ahí hemos entrado actualizando. Y de aquí, de estas patologías, les voy a dar los artículos correspondientes. Vamos. Y aquí les vamos a dar un pantallazo, ¿no? La anemia ferropénica, muchachos, es una disminución en el número de glóbulos rojos ocasionada por un déficit en el nivel de hierro serio, del hierro específicamente. Porque muchas veces, si el paciente tiene anemia ferropénica y está con un proceso infeccioso, el hierro sérico habitualmente puede estar normal o incrementado, pero eso no implica que no tenga ferropénica. ¿Estamos? Y más adelante vamos a ver cuáles son los niveles laboratoriales que debemos considerar para hacer el diagnóstico efectivo de anemia ferropénica. ¿Estamos? Muchachos bandidos. Ya vamos a terminar, mañana vamos a continuar en anemia. El día jueves tenemos EPOC, los 3 días seguidos van a morir, no sé yo, digamos específicamente, porque no les gusta venir mucha teórica, ¿no? Pero mañana va a ser más importante porque mañana les voy a dar los artículos de actualización en la teórica, que va a entrar en el examen parcial, ¿no ven? Hoy día es un repaso de la fisiopatología general. Pero todavía no terminamos, muchachos, siéntense más, vamos a entrar un ratito más aquí. Vamos, los que tienen fármaco, ¿quiénes tienen fármaco? Muchas, todos. Sí. Y mañana no tienen fármaco, ¿no?
Parcial, ¿De qué tiene parcial? Sí, comer. ¿A qué hora es su parcial? 6. 6 igual. Sí. Entonces mañana tenemos que empezar 5 menos 20. ¿Eh? Ah, el doctor y no pasa aquí, ¿no? A las 5 en punto mañana. Y a los que tienen fármacos salgan. Sí, vamos a quedarnos 6 minutitos más para avanzar un poco con los que no tienen fármaco. Mañana es importante, por si acaso, muchachos, mañana voy a ver las revisiones de los artículos, actualizaciones de líneas, vamos a revisar los casos jurídicos más. Muchachos, patrios. Este son las materias. Ya se va a cambiar, ¿no? Ustedes son mono. Ok, cierren la puerta, por favor. Este es un repaso gigante del metabolismo de hierro, porque ya hemos visto en fisiología, ¿no? El contenido corporal de hierro habitualmente en nuestro organismo es entre 2 a 6 gramos, ¿no? Tenemos un compartimento funcional donde tenemos la mayor cantidad de hierro en nuestro organismo que está asociado a la hemoglobina, ¿no? O sea, ¿dónde está el hierro de nuestro organismo? En hemoglobina, en primera instancia, luego en la mioglobina y en algunas enzimas asociadas al hierro. Es un repaso gigante, ¿no? del metabolismo de hierro. Y tenemos algunos lugares donde se almacena el hierro. Se almacena como hemosiderina y como ferritina, que va a estar a nivel hepático, en el vaso y en la médula ósea. Y se transporta a través de la transferrina. Y la absorción a nivel gástrico se da absorbiendo el hierro no gel y el hierro gel. Tenemos etiología de la anemia ferropénica. Disminución en la ingesta de hierro. Va a haber una disminución en la ingesta de hierro que habitualmente va a estar asociada a esa ferropenia. Esa ferropenia puede estar asociada a una mala absorción gástrica, que a su vez esa mala absorción gástrica puede estar asociada a acloridia gástrica, porque la acidez a nivel gástrico ayuda a la absorción de hierro. Pero en este caso, los pacientes que tienen anemia ferropénica van a tener acloridia gástrica, pueden tener una enfermedad celíaca o alguna otra operación gástrica, por ejemplo, cirugía bariátrica que ha aparecido de un tiempo a esta parte, que muchas personas se someten a ella, ¿no? ¿Conoce la cirugía bariátrica? Donde hacen una reducción del tamaño de la cámara gástrica para poder combatir el sobrepeso, la obesidad y en algunos casos la diabetes mellitus. Es pues cuando existe un incremento en las pérdidas de hierro. ¿Cuándo hay incremento en las pérdidas de hierro? En pacientes o en mujeres embarazadas, o en este caso ginecológicas, en mujeres que tengan trastornos en el ciclo menstrual, puede estar asociado a alguna patología a nivel uterino, entonces van a tener pérdidas ginecológicas que va a asociarse a la anemia. Pérdidas digestivas. Hay algunos pacientes que tienen úlceras gástricas, pueden tener pólipos a nivel del colon, que pueden estar sangrando y habitualmente tienen pequeñas pérdidas, que en el transcurso del tiempo se hace crónico, no se da cuenta el paciente y en última instancia desencadena lo que es la anemia ferropénica. Pérdidas debidas a causas no digestivas.
no digestivas que puede estar asociado habitualmente a hemorragias que no están asociados al tracto gastrointestinal como tal. Aumento en la demanda por situaciones fisiológicas, ¿no? En este caso el embarazo. El embarazo les había dicho que es una de las causas principales de anemia ferropénica. La lactancia también está asociada a la anemia ferropénica. Y en niños y en adolescentes que están en etapa de crecimiento, también es efectivo evidenciar anemia de tipo ferropénica. ¿Vamos? Y en algunos casos hay anemias ferropénicas por situaciones no fisiológicas que pueden estar asociadas a esta anemia ferropénica, por ejemplo, cuando hay deficiencia de B12, síndromes mieloproliferativos y en algún caso en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica que deben hacer un tratamiento con reemplazo hormonal con eritropoyetina. Específicamente en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o alteración en la síntesis de la eritropoyetina. Aquí entramos en la fisiopatología. Aquí lo vamos a dejar porque esto ya entra más profundo y esto viene de los artículos de actualización. ¿Vamos?